¿Qué tal, amigos? Si os acordáis, en el último número de los finales del Kappa veíamos La ratonera, y esto me ha recordado la obra de ese autor del realismo social americano, de ese genial premio Nobel de literatura John Steinbeck y su de ratones y hombres. Y es que hoy no vamos a hablar de ratones y hombres, pero sí lo vamos a hacer de peones y torres. En este primer final, las blancas disponen de una torre de ventaja, pero estos dos peones de las negras son muy fuertes, sobre todo porque el rey de las blancas es un mero espectador en este final, está muy lejos de la acción en este flanco de rey, y por lo tanto las negras tienen aquí grandes posibilidades de conseguir tablas. Es más, aquí de momento están amenazando comer la torre, pero no solamente eso, sino que si las blancas, por ejemplo, quitasen la torre, por ejemplo a G1, simplemente el negro comería el peón y ahora crearía un contrajuego muy importante en base a la coronación de su propio peón, ¿no? Así que las blancas tienen aquí que hilar muy fino si quieren lograr ganar este final, porque también existen temas de conseguir tablas con el, por ejemplo, si simplemente las blancas comiesen el peón, después de rey por torre, se podrían dar temas de tablas con el final de dama contra peón de torre en séptima. Así que, como digo, aquí hay que tener mucho cuidado y tener en cuenta todas estas ideas y alguna más que hemos aprendido en los finales anteriores para encontrar aquí el camino hacia la victoria. A ver si lo lográis encontrar. Juegan las blancas y ganan. Bueno, pues si queremos ganar aquí, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que el comer directamente el peón y la carrera de peones no es suficiente para conseguir la victoria, porque después de peón por peón, rey por torre, y ahora sexta, quinta, séptima, sexta, octava y séptima, nos dejaría con este final, con el final de dama contra peón en séptima, y es un peón de torre, y como sabemos estos son tablas teóricas porque el rey está demasiado lejos, no está en una de las zonas ganadoras. Vamos a verlo no obstante paso a paso, ¿no? Bueno, después de este peón por peón, rey por torre, habría ahora aquí este peón B6, A4, B7, A3, las blancas coronan y justo a tiempo ahora las negras juegan A2 y llegamos a este final que, como digo, pues es un final típico de tablas, porque bueno, el blanco, si se mantiene con la dama en esta columna, pues ahoga al rey de las negras, y si le deja cualquier tipo de escape, pues bueno, el rey simplemente amenaza la coronación, podemos dar jaques, etcétera, pero siempre está amenazándonos la coronación, y en el momento en el que le demos jaque en la columna caballo, pues se vuelve a meter ahí en él mismo, esta vez voluntariamente en la ratonera, porque va a estar ahogado, ¿no? Nunca podemos tener tiempo para acercar a nuestro rey. Sin embargo, podemos intentar alguna otra cosa. Podemos aquí intentar colocar la torre en alguna casilla que empeore la posición del rey de las negras. Y entonces se nos podría ocurrir, por ejemplo, una jugada como torre B1, con idea de mantener al rey en esta columna caballo y coronar con jaque. Pero esto tampoco es suficiente, porque después de rey por torre, peón por peón, A4, B6, A3, B7, A2, ahora coronamos aquí la dama, pero aunque damos jaque, las negras vuelven a la misma posición y tenemos otra vez el final de dama contra peón de torre en séptima. Por lo tanto, esta jugada tampoco nos vale, tenemos que conseguir algo todavía más imaginativo. Y entonces es donde aparece aquí la mejor jugada de todas, que no es otra que este torre A3. Una jugada realmente inteligente, porque hace que el rey de las negras se coloque en la peor casilla posible. ¿Por qué la peor casilla? Porque después de rey por torre, el rey se coloca en la columna errónea, en la columna de su propio peón, pero además lo hace en una casilla que está lo más lejos posible de aquella a la que quiere llegar. Por ejemplo, a la casilla B1, desde donde poder apoyar la coronación del peón. Entonces ahora vamos a ver que la posición fracasa aquí para las negras, ¿no? Después de rey por torre, peón por peón, por ejemplo, podemos poner la jugada A4, B6. Ahora el rey se tiene que meter en la columna caballo, por ejemplo, rey B2, B7, A3, pero ahora vemos que llega al jaque y todavía el peón no está en séptima. Y esto es clave porque ahora con el peón en la
sexta fila, pues ya no existen estos temas de ahogado que habíamos visto ahora, ¿no? Y el blanco podría llevar a cabo un contraataque en clave de, por ejemplo, vamos a ver cómo ganar ese final, por ejemplo, imaginaos esa jugada. Tenemos que tener cuidado aquí porque nos está amenazando a 2, así que no nos vale una jugada normal, tenemos que dar jaque, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos este dama e5 jaque y poco a poco iríamos mejorando la posición de nuestra dama. Vamos a poner, por ejemplo, rey b1, vamos a dar ahora el jaque, por ejemplo, aquí en b5 no sería muy buena técnica porque me hace la misma jugada. Vamos a darle el jaque desde e1 para que no tenga ese rey a1. Ahora aquí, por ejemplo, rey b2. Ahora damos este jaque aquí, y este jaque es la clave porque si veis, estamos ganando el peón, no puede ahogarse de ninguna manera, así que tendría que hacer aquí la única jugada, rey a2, y ahora simplemente, bueno, perdemos un tiempo, vamos acercando a nuestro rey, rey g3, y ahora le obligamos a mover el rey y ya capturaríamos el peón. Como veis, con el peón en sexta, la defensa es fútil y no logra aguantar nada aquí el bando del peón. Pero la clave está en que este torre a3 tampoco le vale a las negras con b4 o con peón por peón, porque, bueno, peón por peón es lo más sencillo de todo, ¿no? Simplemente torre por y luego nos comeríamos el otro peón. Pero alguien podría pensar, bueno, ¿qué pasa si este b4, ¿no? El problema que tiene aquí el negro es que el blanco llega a tiempo ahora para comer este peón de a5 y lo hace simplemente, bueno, moviendo la torre, ¿no? Por ejemplo, torre 3 o torre f3, que si no, ahora que mover el peón, ¿no? Lo más activo parece este tipo de jugada. Ahora habría ese torre f5, por ejemplo, rey a3 y ahora torre por peón. Bueno, por supuesto, cualquier otra jugada que no sea capturar tratar de avanzar el peón, pues parece que no tiene tampoco mucho que analizar, ¿no? Por ejemplo, rey b4 simplemente tendríamos esta jugada, o rey a2 tampoco, bueno, no parece que tenga mucho sentido porque ahora simplemente entregaríamos la torre y avanzaríamos con el peón, ¿no? Así que bueno, vamos a ver este b2, pero simplemente torre b5, estamos deteniendo la coronación, no se puede comer nuestro peón porque perdería el suyo, y si ahora lo apoya, simplemente nada, vamos avanzando con el nuestro y cuando corone entregamos la torre y hacemos nosotros nuestra propia dama, ¿no? Así que una jugada muy instructiva, esta torre a3, que juega con muchos temas. Juega con el tema de la coronación en jaque, que ya habíamos visto, y juega también, en cierto modo, no es el tema de la ratonera, pero sí es el tema de colocar mal al rey del rival, ¿no? Atraerle a la peor casilla, incluso aquí a costa de una torre, ¿no? El recurso aquí las blancas, fijaos, tienen un montón de material de más, tienen una torre de ventaja, pero el camino hacia la victoria es transformar esa ventaja tan grande de los 5 puntos de la torre en una mala posición para el rey rival, ¿no? Gastamos esa ventaja simplemente con tal de llevar al rey a esta mala posición y ahora ganar aquí esta carrera de peones como hemos visto. Vamos a ver el segundo ejemplo. Una vez más tenemos en este segundo final torres y peones en el tablero. Vemos que aquí las blancas tienen peones doblados en esta columna caballo en G5 y en G6 y un fuerte peón en A7 a un solo paso de convertirse en una dama. Sin embargo, las negras, o un ejemplo más, tienen aquí la poderosa torre con la que enfrentarse a esos peones. Pero vamos a ver que aquí las blancas van a lograr, a pesar de una desventaja tan grande y de tener unos peones que no son muy fuertes, porque estos peones doblados pues pierden mucho potencial, logran conseguir las tablas de una forma realmente brillante. Este problema puede ser un reto incluso para aquellos más avanzados, así que vamos a ver si lográis encontrar aquí la difícil solución con la que las blancas logran hacer tablas. Bueno, pues aquí hay que tener mucha imaginación para lograr encontrar la ratonera en la que se va a esconder el rey de las blancas para conseguir hacer las tablas. La forma correcta aquí de enfrentarse a la amenaza de las negras, que no es otra que simplemente pues, jugar torre a 8 y capturar el peón, simplemente porque después de G7 simplemente se cubrirían con el rey delante, es comenzar con G7 jaque, una jugada que obliga al negro a hacer rey H7 porque vemos que si torre por peón se perdería el control de esta casilla y el blanco podría coronar libremente, ¿no? Así que este G7 obliga aquí a hacer este rey H7 por parte de las
de las negras, ¿no? Y ahora aquí la cosa se complica porque hay que tener mucho cuidado aquí y calcular correctamente. Aquí lo correcto es hacer este G6 jaque. La única jugada, por supuesto, es rey H6. Y ahora, si el blanco jugase rey F7, simplemente las negras continuarían con torre por G7 jaque, rey F8 y torre por A7, capturando todos los peones, porque después de G7 el de G7 también perecería, ¿no? Caería presa de esta torre. Sin embargo, las blancas pueden aquí comenzar con esta jugada A8 igual a dama. El negro aquí no tiene más remedio que capturar esta dama. Y ahora las blancas juegan rey F7, con lo que están amenazando coronar. Vemos que aquí las negras ya no tienen forma de regresar porque el peón de G6 evita que el rey vuelva a H7. Así que la única jugada sería aquí este torre H7, torre A7 jaque, ¿no? El blanco cometería un error muy grave si jugase rey F8 amenazando coronar, porque simplemente seguiría torre por y rey por. Pero ahora aquí es donde entra en juego esta ratonera, porque las blancas pueden esconderse después de rey G8 y torre por con este rey H8. Y fijaos lo brillante de esta jugada. Una jugada realmente exquisita aquí, porque rey por peón ahogaría al rey. Torre por también ahoga a las blancas. Pero parece que las negras tienen vía libre para mover su torre a cualquier otra casilla donde no haya ahogado. Pero es que ahora sigue este G7. Y fijaos aquí cómo este peón está llegando a la amenaza de dama de forma inevitable. Y ahora las negras pueden o bien dar jaque pero tener que entregar la torre por la dama, o capturar el peón antes de que se convierta en dama, pero admitir que las blancas estarían ahogadas. Así que una forma realmente increíble de escaparse de la derrota en esta posición, con la que el blanco consigue aquí el empate por medio de este bonito recurso, el ahogado. Acordado siempre tener en cuenta en los finales, por supuesto en los de composición, pero también, si es posible en nuestras partidas, tener siempre en cuenta este tipo de recursos de ahogado. ¿Qué problemas hay aquí? ¿Por qué digo que este final puede ser difícil? Porque vemos que en un momento estos peones, que en la posición inicial están en G5 y en G6, en las variantes de cálculo pues acaban en G7 y en G6, posiciones parecidas pero no iguales, el rey en H6, y entonces pueden crear este error que veíamos esta semana, estos fantasmas. Es un terreno muy fértil para aquí, está bien abonado para que puedan aparecer fantasmas en esta posición, y muy probablemente si alguien ha cometido algún error en esta posición es porque veía que un peón seguía en otra casilla o no veía que controlaban ciertas casillas, porque, como digo, es un final complicado y aquí quienes lo hayáis logrado acertar, mucho mérito tiene. Si te ha gustado el vídeo, te agradecemos que nos apoyes dándole like. Tan solo tienes que hacer clic en el icono del dedito para arriba. Es muy fácil y de verdad que nos ayuda mucho. Si eres nuevo, te invitamos a que te suscribas al canal y eches un vistazo al resto de nuestro contenido. Seguro que encontrarás algo que te pueda ayudar a mejorar tu ajedrez. Sin más, solamente me queda despedirme de vosotros y esperar que nos volvamos a ver aquí en este Círculo Ajedrez Capablanca, con nuevos vídeos, con nuevos patrones, pero sobre todo con ajedrez para todos.